días, hermanos. Hoy domingo 9 de agosto. Sigue avanzando el año, gloria a Dios. Porque tú y yo estamos aquí recibiendo palabra, vamos a recibir palabra. Y gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo que hoy nos sigue guiando. A pesar de, usted y yo tenemos que seguir con la mirada en el Señor, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Usted y yo lo que tenemos que hacer es creer para ver la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Yo digo amén. A pesar de nuestras luchas carnales, hoy estamos aquí porque el Espíritu nos está guiando más y nos va a levantar hoy más. Quiero que me acompañen hoy a San Juan 11:17. Palabra que ya hemos escuchado tal vez, pero es importante saber quién tenemos con nosotros, a quién tenemos a nuestro favor, que nos recuerda que la bendición, aparte de estar en el cielo, la mayor bendición, aquí tenemos el respaldo de Dios y aquí podemos ver gloria de Dios. Amén. San Juan 11:17. Pero antes, mientras que algunos buscan, van a traer la palabra o están buscando, vamos a orar. Vamos a poner hoy este culto en las manos de Dios. Recordarles a aquellas personas que nos ven fuera de Costa Rica, que somos la iglesia Vida por Amor. A los que nos ven aquí en Costa Rica, somos de Barba de Heredia. Y somos en un mismo cuerpo. Vamos a orarle al Señor. Usted conmigo, en el nombre de Jesús. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy venimos delante de ti a poner todas las cosas, Señor, en tus manos. Todas las cosas, Señor. Hasta ataques de ansiedad, hasta frustraciones, Señor. Tal vez nos sentimos que no podemos más, Señor. Hoy venimos delante de ti para volvernos a cargarnos, Señor, del Espíritu Santo. Esas cargas que nos están agobiando, Señor. Hoy vengamos con fe y vamos a ponerlas delante de ti, Señor. Tú sabes que somos humanos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades y por eso hoy, Señor, clamamos para que el Espíritu de Dios nos dé nuevas fuerzas. Dígale al Señor para que tu Espíritu Santo, me dé nuevas fuerzas. Hoy que tu palabra, Señor, se derrame con poder, Señor, a todas las personas que nos están escuchando, Señor. Porque el Espíritu de Dios está aquí y está ahí. Y esta palabra que quiero compartir, te la pongo en tus manos, para que sea el Espíritu que aún traiga más revelación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. San Juan 11:17. Dice: al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Para consolarlos, cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Pero yo sé, vuelvo a repetir ese 22. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y voy a tener un momento ahí. Vea lo que Jesús contestó: tu hermano volverá a vivir.
Pero cuando eso le contestó Jesús, Marta estaba pensando en el reino de los cielos y no estaba pensando tal vez en la bendición que Dios quiere darte aquí, en este momento. Así como Marta y María, frustradas porque su hermano había muerto, usted y yo tal vez hoy nos sentimos frustrados, sabiendo que Jesús está con nosotros. Pero a veces se nos olvida que si Jesús está aquí con nosotros, Él puede hacer el milagro aquí, hoy, en este momento. Amén. Voy a volver a leer 23. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y sigo en el 24. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Ella estaba pensando en la bendición del reino de los cielos, pero no estaba pensando hoy, aquí, en este momento, en un milagro poderoso de Dios. Jesús le dijo entonces esta poderosa palabra: yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y Él es la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dice Jesús. Y ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Seguimos. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y le preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: este que dio la vista al ciego no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Vea cómo nosotros en nuestra vida hay gente que, a pesar de nuestras cargas, hay gente que viene todavía a poner más cargas negativas, que no se puede. Jesús, otra vez conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Y eso es lo que yo tengo que hacer y tú tienes que hacer hoy. Creer hoy que sí se puede. Él manda que quitemos la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal. Y eso es la duda que usted y yo tenemos tal vez hoy. Nos estamos afanando en lo que está pasando en el mundo y estamos perdiendo la fe que Dios está con nosotros. Que ese problema, que tal vez nuestro olor físico capta que huele mal, no nos deja ver el milagro de Dios aquí hoy, sabiendo nosotros que cuando muramos tenemos bendición en el reino de los cielos, sí, pero hoy Jesús puede hacer un milagro también en este mundo, porque Él tiene control de todas las cosas, tanto el reino de los cielos como en la tierra. Dios es el creador, Dios es el que sostiene todo le pertenece a Él y para Él. Lo que Él quiere es que quitemos esa piedra y no pensemos que eso huele mal, sino que la palabra de Dios es la que da vida. Él es la vida. Sigo en el 40. Jesús le contestó. Vean lo que Jesús le contestó cuando Marta le preguntó: Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó:
Y esta es la palabra también, quiero que te la metas, y yo también, en mi corazón y en tu corazón. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. Dile a esa ansiedad, dile a ese tormento: si yo creo, voy a ver la gloria de Dios. Aunque tú creas que eso está ya muerto, que no tiene solución, el Señor hoy lo puede resucitar. Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Y por medio de Jesús Dios hizo todas las cosas. Dice que la palabra de Él tiene poder y autoridad. Y eso es lo que nos dice el Señor hoy. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y tú sabes que a través de Jesús el Padre te escucha y me escucha a mí. Por eso digamos también: Padre, te doy gracias porque me escuchas. Yo sé que siempre me escuchas. Eso es fe. Esa oración que le estaba haciendo Jesús a su Padre es fe. Saber que Él lo escucha, que Él tiene unión, que Él es su hijo, así como usted y yo somos sus hijos. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: desátelo y déjelo ir. Ese es el poder de Dios, que a lo que está muerto Él viene y da vida. Pero lo que Jesús ocupa es tu fe y mi fe. Como le dijo a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Dígale: Señor, yo quiero creer. Dame fuerzas para ver tu gloria hoy, para ver tu gloria hoy, en el nombre de Jesús. Así que con esa fe adoremos ahorita al Señor. Dejémonos ministrar por el Espíritu Santo de Dios. Alabémoslo y exaltémoslo, porque usted y yo tenemos las puertas abiertas para alabarle y adorarle. Amén y amén. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrar
cosas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Mi corazón. Eres santo, Señor. Eres santo. Eres santo. Eres santo. Oh, mi Señor. Todos decimos: Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. de adoración. Majestuoso, Majestuoso, tú eres digno de adoración. levanta tus manos y canta el Rey glorioso. Oh Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Vamos a decirlo: Rey glorioso. Rey glorioso, Majestuoso, majestuoso, tú eres digno de adoración. una vez más, Rey glorioso. Rey glorioso,
solo tú eres digno. Tú eres digno de Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta administración. Nosotros alabamos a Dios y Él nos ministra con el Espíritu Santo de Dios. Cuando alabamos a Dios, estamos creyendo en Él. Y el Espíritu nos recuerda y nos hace hablar y nos une más. Y seguimos diciendo: yo creo voy a ver la gloria de Dios, como estábamos hablando ahorita en San Juan 11. Yo voy a ver ese milagro. Yo voy a ver cómo eso va a tomar vida en el nombre de Jesús. Cómo el Señor va a restaurar las cosas. Amén. Bienvenidos nuevamente, y aquellas personas que tal vez están incorporando, bienvenido. Leímos una porcioncita de la palabra que fue San Juan 11. Y vimos un milagro poderoso de Jesús, resucitar a un muerto. Y ahí el Espíritu nos recuerda, insisto, Él puede resucitar cualquier cosa si yo creo en Él, porque Él está aquí conmigo. Amén. Voy a invitar a la pastora Mala Chacón a que venga a compartir la palabra. Y esté atento, porque la fe viene por seguir escuchando la palabra de Dios. Pero hay un pequeño aviso que te quiero decir. Hoy a las 2:45 vamos a tener un culto físico en la iglesia Visión Apostólica Mundial del pastor Eduardo Campos, y hoy a las 2:45. Si tú quieres ir, eso sí, tenés que comunicarte ahorita con la pastora, porque el cupo es limitado. Por todo esto que está pasando, solo es el 50% de las personas que pueden llegar, y entonces está levantando una lista. A las 2:45 en San Roque de Barba. Es importante, obvio, que hay que llevar la careta o la mascarilla. Pero acuérdate, no es solo llegar. Primero, comunícate primero con la pastora, porque por todo el protocolo del Ministerio de Salud aquí en Costa Rica, solo se permite el 50% de las personas. Entonces estamos levantando una lista. Te invito a las 2:45 en San Roque de Barba. Bendiciones, y ya viene la pastora con la palabra. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Qué bendición estar nuevamente con ustedes en esta forma, por medio del internet, por medio de Facebook Live y también por YouTube. Estamos también en YouTube. Gracias, Carlos, por esta oportunidad y por ayudarnos también en esta mañana. Hoy es un día muy especial. Hoy estamos domingo 9 de agosto del 2020. ¿Cómo pasa el tiempo?
Y muchas gracias por permitirnos una vez más accesar a tus hogares, a todos sus hogares, por medio de la tecnología. Y aquí estamos, transmitiendo en vivo directamente a sus hogares. Gracias, hermanos, por permitirnos accesar a ustedes. Como les dije, es un día muy especial. Soy la pastora Amalia Chacón de la Iglesia Vida por Amor. Estamos en Heredia, en Costa Rica. Hoy tenemos un tema muy especial. Y el tema de hoy es la importancia de desarrollar tu propia fe. Qué importante entender esto. La importancia de desarrollar tu propia fe. Entonces vamos a disponer nuestro corazón. Yo le motivo ahí donde está. Si a usted le gusta tomar nota de las enseñanzas, le motivo para que busque un cuaderno de notas, un lápiz, un lapicero, para tomar nota de todas estas citas bíblicas y de lo que vamos a hablar en esta mañana tan especial. Y vamos a orar, a poner en las manos del Señor esta enseñanza, esta prédica, y le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que toque su corazón, que sea Él preparando la tierra de su corazón para recibir la palabra que es como semilla plantada en tierra fértil, semilla que va a germinar, a crecer y a dar fruto, y fruto en abundancia. Entonces disponemos nuestro corazón ahí donde estás y vamos a orar todos y poner en las manos del Señor en esta mañana esta palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí como hermanos todos unidos en la comodidad de nuestros hogares, pero todos en un mismo sentido. Gracias por la enseñanza, gracias por la palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que seas tú renovando nuestro entendimiento, abriendo nuestro entendimiento para recibir esta tu palabra que ya ha sido revelada por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Amamos tu palabra. Oro, Señor, para que esta palabra dé fruto, y fruto en abundancia en todos mis hermanos. Y gracias de nuevo, le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Una vez más, no nos cansamos de decirte, Señor, que tú eres bienvenido, que tú eres bienvenido a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros hogares, aquí en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos a ti la alabanza, el honor, la honra y la gloria. Es tuya, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, el tema de hoy es la importancia de desarrollar tu propia fe. Todos tenemos una medida de fe, pero tenemos que desarrollar esta medida de fe para que podamos ser fortalecidos por el poder del Espíritu de Dios, cada uno de nosotros. Y les hago una pregunta: ¿por qué es que hay personas que vuelven atrás? Si habiendo gustado esto, habiendo gustado esta palabra, habiendo conocido del Señor, habiendo caminado, haber dado pasos en los caminos del Señor, ¿por qué hay personas que vuelven atrás? Pierden su sanidad, pierden su restauración. El Señor los había levantado, los había restaurado, los había sanado, y de repente vuelven atrás. Pierden su libertad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Que habiendo conocido a esas personas en aquellos momentos, en aquellos días llenos del fuego de Dios, de repente los vemos caminando en el mundo. Vamos a ir a la palabra, porque esa respuesta nos la da el Señor. Y esa respuesta está en la palabra de Dios. Y Él hoy va a hablar a tu corazón y a nuestro corazón.
el por qué, la importancia de desarrollar tu propia fe. Cada uno de nosotros, como dije, tenemos una medida de fe que nos la da el Señor, pero tenemos que desarrollarla. Tenemos que crecer en relación con el Señor, en su palabra, con Él, en intimidad con Él. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 24 al 29. Y nos dice la palabra del Señor: cualquiera, pues, que me oye, es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza hermosa que nos habla de los dos cimientos. Y Él le dice a sus discípulos, le dice al pueblo, a los seguidores de Él: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las pone por obra, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, nos dice la palabra, sobre la roca de Cristo. Él es la roca, Él es la piedra angular. Y nos dice que el Señor, que le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prudente es sinónimo de responsable. Prudente es sinónimo de consciente, que tiene conciencia, de sensato, de formal. Sí, prudente. El 25 dice que descendió lluvia, tempestades, vinieron ríos con caudales fuertes, vinieron ríos y soplaron vientos, tormentas, vendavales. Y dice, soplaron vientos. Y nos dice la palabra, y golpearon contra aquella casa. Y qué interesante, dice la palabra, no cayó, no, se sostuvo, se mantuvo aquella casa, no cayó. ¿Por qué? La palabra dice porque estaba, ¿a dónde estaba cimentada? Estaba fundada sobre la roca. Entonces, la palabra dice que esta casa, que eres tú, que soy yo, que es tu corazón, mi corazón, que esta casa, que era de un hombre prudente, que era de un hombre responsable, consciente, sensato, formal, que estaba construida en la roca. Vinieron lluvias, ríos, soplaron vientos fuertes, porque dice la palabra que golpearon contra ella, golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y nos dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las pone por obra, no las hace. ¿Qué dice la palabra? Le compararé a un hombre insensato. Un hombre insensato que edificó su casa, su vida sobre la arena. Sobre la arena. Insensato es sinónimo de inconsciente, sinónimo de irresponsable. Insensato es sinónimo de necio, de tonto, sinónimo de ligero y reflexivo.
no reflexiona, no hace conciencia, no es responsable, sino que edificó su casa a como cayera, ahí en la arena. Pero hay algo interesante, y nos dice la palabra: y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, o sea, golpearon también, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y nos dice la palabra, y cayó, y fue grande su ruina. En este ejemplo, en el cual tenemos 2 ejemplos, vemos que tanto en el sensato como en el insensato, ambos fueron golpeados. Ambos fueron golpeados. Ambos recibieron fuertes lluvias. Ambos recibieron ríos con torrentadas. Ambos recibieron vientos, tempestades, tormentas. Pero hermanos, qué diferencia. Aquel que fue prudente, aquel que fue responsable, aquel que hizo conciencia y tomó las cosas como debemos tomarlas, con responsabilidad, que se agarró del Señor, que perseveró en el Señor. En los momentos en que en su vida vinieron las tempestades, lo cual la palabra no lo niega, porque la palabra nos dice que a ambos fueron golpeados de la misma manera, en diferentes circunstancias a lo largo de sus vidas. ¿Sí? Ambos. ¿Y qué pasó? El sensato, el responsable, el prudente, el que puso por obra la palabra de Dios, la enseñanza del Señor en su vida, se fortaleció en el Señor, edificó su casa, su vida, su corazón en la roca de Cristo. En medio de las adversidades, en medio de los problemas de la vida, en medio de los ríos con las torrentadas, en medio de los vientos con las tormentas, ¿qué dice la palabra? No cayó, porque su cimiento estaba en la roca de Cristo. Estaba fortalecido en el Señor. Pero el insensato, el que tomaba las cosas a la ligera, el que no hacía conciencia de lo que es tener al Señor en su corazón y fortalecerse en Él, cuando vinieron las adversidades, los momentos difíciles, las torrentadas, cuando vinieron los huracanes en su vida, dice la palabra que este que había construido su casa sobre la arena, sin cimientos, cayó. Fue derribada. Y lo más duro es que dice que fue grande su ruina. Las consecuencias son terribles. Son terribles, hermanos. Fue grande su ruina. Entonces entendemos por qué hay personas que vuelven atrás. ¿Será que formaron su vida de fe sobre la arena? ¿Será que escuchaban la palabra de Dios y no la ponían por obra? ¿Será que no perseveraban y no seguían creciendo en la palabra, poniéndola por obra en sus vidas para crecer en una relación con Dios? Aún en medio también de adversidades, de situaciones que a todos en esta vida nos golpea, en algún momento en nuestra vida, creo que no hay ninguna persona que pueda decir mi vida ha sido completamente de rosa. Nunca he pasado ninguna situación. Siempre hay algo. La muerte de un familiar querido, un accidente, una enfermedad, una situación de repente económica. Siempre hay algo en nuestra vida. Pero cuando estamos cimentados en la roca de Cristo, ¡qué diferencia!
porque estamos con cimientos profundos, que aunque vengan las adversidades, el Señor está con nosotros y nos sostiene. Pero el que toma las cosas a la ligera, sin responsabilidad, cuando vienen los momentos duros y difíciles, entonces dice que fue grande su ruina. Muchas veces, quizás venimos, o algunas personas vienen de hogares donde la iniquidad, había una herencia generacional de iniquidad, donde había pecado generacional que se fue repitiendo en los hogares. Y vienen a la palabra y el Señor los empieza a levantar y a rescatar y a fortalecer y a formar el carácter. Pero si no toman las cosas con responsabilidad, si no perseveran en la palabra y la ponen por obra, que esa palabra penetre en sus corazones y empiece a producir en ellos un cambio verdadero, producto del fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando vienen las adversidades, aquella iniquidad, aquello que quedó en el hogar ahí latente sin resolver, los jala fuerte el enemigo. Ataques donde los jala fuerte el enemigo para traerlos atrás, y si sus cimientos no están en la roca de Cristo, vuelven atrás. Y la palabra nos dice que la vida postrera es peor que la primera. El Señor viene, los levanta, los rescata, pero ¿qué pasa? No quisieron pagar ese precio. El precio de la transformación del Espíritu de Dios en nosotros, donde el Señor empieza a formar el carácter en cada uno de nosotros, donde empezamos a darnos cuenta que tenemos que rendir tantas cosas a Él, que tenemos que desaprender modelos del hogar para aprender los nuevos modelos de la vida en Cristo, y no queremos someternos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, sino que empezamos a tomar las cosas de Dios como superfluas. Cuando vienen esos ríos y esas lluvias, cuando vienen las tempestades, entonces dice que aquella casa que fue edificada en la arena, cae, y que es muy grande su ruina. El 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una enseñanza. El maestro tiene una enseñanza para ti. Pero depende de nosotros si queremos pagar ese precio para crecer, dejando aquellas cosas que no nos convienen, adoptando el nuevo modelo de vida, creyendo en que Dios está transformando nuestra vida y que a grandes cosas te quiere llevar el Señor. En el libro de Isaías 43, vamos a ir a Isaías. Isaías 43. Vamos a leer del 1 al 2 y leemos hasta el 7. Y nos dice en el libro de Isaías 43, versículo 1. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, y te dice el Señor, mío eres tú. Te puso nombre. Tu vida le pertenece al Señor. Has sido redimido por Él. Él es tu creador, es nuestro creador, y somos pertenencia de Él. En el versículo 2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y dice que ni siquiera la llama arderá en ti.
no está negando, no niega que tengas que pasar por situaciones difíciles, pero dice que cuando tú pases por cada circunstancia, por cada adversidad en la vida, Él está contigo. Y hay una promesa: Él está contigo y estará contigo. Él te sostiene, Él te sostiene, Él te levanta, Él no te deja caer. Él es tu Señor, tu Dios, tu reparador. Tú le perteneces a Él. Dice: mío eres tú. Somos su pertenencia, porque hemos recibido a su Hijo amado. Lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Le hemos hecho nuestro Señor. Entonces pasamos a ser sus hijos. Tú eres su hija. Tú eres su hijo. Y nos dice en el 3: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él es nuestro Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Qué precio más alto pagó Jesús por ti para hacerte su hijo, el Hijo de Dios Padre? Él pagó por ti. Tú le perteneces. Tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el Señor lo que quiere es tu corazón? ¿Te das cuenta que lo que el Señor quiere es que tú lo anheles? Que Él es tu Padre, que tú le perteneces. Él quiere cuidar de ti, pero tienes que tomar una decisión de entregar tu corazón a Él. Tomar la decisión de edificar la roca de Cristo, tu casa en la roca de Cristo. Es una decisión que solo tú puedes tomar. Si construyes tu vida espiritual en la roca de Cristo, o construyes tu vida espiritual en la arena. Solo que los que construyen su vida, su casa, en la roca de Cristo, aunque vengan las situaciones más difíciles, el Señor está contigo y Él no te va a desamparar y tú no vas a caer. Pero aquellos que llevaron una vida espiritual superflua, aquellos que llevaron una vida espiritual muy light, decimos, ¿qué pasa cuando vengan los momentos difíciles? Aquella casa caerá y su ruina será de gran manera. Y eso no quiere el Señor. Él no quiere. Porque dice la palabra en el versículo 4 que leímos: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Yo te amé. Ahí donde estás, tú eres demasiado valioso. Tú eres demasiado valiosa. Y el Señor no quiere que tú caigas. Él quiere que tu fe crezca, que seas fortalecido en Él. Te fortalezcas. En el número 5 nos dice, estamos en Isaías 43:5, no temas, porque yo estoy contigo. Otra vez vuelve a decirte, no temas. No temas. Aunque pase por los momentos más difíciles, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá,
y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos. Dios nos recoge. Dios te recoge. A todos nosotros nos recoge. Y mis hijos y mis hijas también de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Dice que los formé y los hice. Entonces, le pertenecemos a Él. ¿Qué noticia más preciosa? Saber que tú le perteneces al Señor, que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Vamos a ir a Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque dice, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra propia fe? Es por la palabra, hermanos. Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Es leyendo su palabra, meditando en su palabra, cuando el Espíritu de Dios empieza a hablar a nuestro corazón a través de aquella palabra, y empieza Él a formar en tu vida, a modificar en tu vida el carácter de su Hijo amado. Empieza a sanar, a restaurar, a darte fuerzas, a aumentar tu fe a través de la palabra. A través de la palabra. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, tenemos que meditar en esta palabra hermosa, preciosa, que es la voz del Espíritu Santo de Dios hablándonos. Es la voz de Él, de nuestro Señor, dirigiendo nuestra vida, corrigiéndonos, enseñándonos. Es su voz. Necesitamos buscar más y más de Dios en su palabra. Debemos buscar la palabra de Dios, aquella palabra que cuando empezamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, a escuchar devocionales, aquella palabra, aquel versículo que hizo rema en tu vida, en tu corazón, donde sientes aquel aliciente, aquel bálsamo que entra ahí en tu corazón, donde te fortalece, para que tu fe crezca, para que te agarres de Él. En medio de las adversidades, en medio de los problemas, te agarres de Él a través de la palabra que está llena de promesas para con nosotros. Y nuestra fe crece, aumenta a través de su palabra. Ahí es donde somos fortalecidos, en su palabra. Vamos a ir a Hebreos 11:1. Es un pasaje bellísimo que todos ustedes conocen. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, dice, de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción. Es aquella convicción en tu corazón de lo que no se ve, pero tú tienes una convicción que Dios está contigo, una convicción que el Señor te va a ayudar, una convicción que el Señor ya te sanó, y tú te aferras a aquella sanidad, te agarras de aquella sanidad y dices, esta sanidad que me dio el Señor, yo no la dejo ir, ya el Señor me la dio. La palabra del Señor nos sostiene. Aumenta nuestra fe. Es la palabra de Dios. Ahí mismo en el versículo 6, Hebreos 11:6, nos dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe. Necesitamos del Señor. Que Él nos ayude a crecer en fe, a desarrollar nuestra propia fe, para agradarlo a Él, para llamar las cosas que no son como si fueran, para llamar los milagros del Señor en nuestra vida. Pero sin fe es imposible, nos dice la palabra, agradar a Dios. Primera de Corintios 1:9. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1, y leemos en el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Dios. Él es fiel. Y dice la palabra que nosotros fuimos llamados a tener comunión con Él, a tener una relación con Él, a aumentar nuestra fe, a crecer en Él y con Él, porque Él es fiel. Así que la palabra está llena de promesas. Qué importante, hermanos, es desarrollar nuestra propia fe. Todos tenemos una medida de fe, pero tenemos que desarrollar nuestra fe. Tenemos que crecer en ella. Tenemos que cimentar nuestra vida. Esta casa, como leímos en la palabra, sobre la roca. Porque cuando vengan los momentos difíciles, las adversidades, las situaciones más duras que podamos vivir, el que nos sostiene, el que te sostiene, es el Señor. Es el Señor. Vamos a ir al Salmo 119. Este salmo es un salmo, es el más largo de todos los salmos, pero todo el Salmo 119 nos habla sobre la palabra. Nos habla de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios es vida y cobra vida en nosotros. Este salmo es una belleza para meditar en él. Salmo 119. Y vamos a leer en el versículo 89 una porción, porque no podíamos leerlo todo en esta mañana. Pero vamos a leer a partir del 89 y el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón. Qué importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestra vida es la que hace que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe sea desarrollada, porque es el Espíritu de Dios hablándonos a través de su palabra. Y nos dice en el versículo 89, leemos en el versículo 89. Salmo 119. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es eterna, es para siempre tu palabra. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas, nos dice, te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción, dice, hubiera perecido. Si esta palabra no hubiese sido tu delicia, mi delicia, ya hubiera yo perecido.
no hubiéramos podido. No lo hubiéramos logrado. Porque en esta humanidad no lo logramos. Porque la carne es débil. Y el que nos fortalece en el Espíritu es Dios. Y nos fortalece a través de su palabra en nuestra vida. Cuando llega a ser una delicia en tu corazón. Cuando el Espíritu de Dios en algún versículo empieza a hablar a tu corazón para fortalecerte, para que tu fe crezca, aumente y tu vida, tu casa sea cimentada en la roca de Cristo. Para que cuando vengan las adversidades, los momentos difíciles, puedas sostener tu vida. Porque dice que los que estamos en la roca de Cristo, cuando vengan las tormentas, los vendavales, los ríos con ímpetu, esta casa no caerá. Y la palabra de Dios tiene que ser tu delicia. Tu delicia. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. El Señor pone los mandamientos, pone la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice que la escribe en la tabla de tu corazón. Ahí está la palabra de Dios. Y nos dice, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Consideraré tu palabra. Los impíos, las adversidades, los que me han señalado, los que me han juzgado. Pero ¿a dónde nos refugiamos? ¿A dónde encontramos esta delicia? ¿A dónde somos fortalecidos? Si no es en la palabra de Dios. Es ahí donde está tu fortaleza, en Él, en su palabra, cuando meditamos en ella, cuando esa palabra llega ahí a tu corazón, cuando esa palabra empieza a transformar en tu ser. Porque después del conocimiento empieza a llegar y a profundizar en tu vida, en las fibras más íntimas y profundas de tu corazón. Ahí produce la palabra de Dios un cambio. Y te conviertes en aquella persona de fe, en aquella persona de fe, en aquella persona que tiene la mirada puesta en el Señor, donde ha venido edificando su casa en la roca de Cristo, y que por más vendavales, que por más tormentas, que por más ríos impetuosos, por más duro que golpee, dice la palabra, que golpean aquella casa, aquellos vendavales, aquellos ríos que jalan rocas, que jalan árboles y golpean la casa, dice la palabra que esta casa no cae. Y ese eres tú y esa soy yo. No cae. Creo que todos hemos vivido cosas bien difíciles, donde hemos sido sostenidos por el poder del Espíritu a través de la palabra. Cuando viene una palabra y empieza a calar profundo y el Espíritu Santo te pone a meditar en ella y empiezas a ser formado por la palabra en Él. Todo lo que puedas estar viviendo en esta vida, hermanos, pasa. Todo es pasajero. Hasta aquí te ha ayudado el Señor. Hasta aquí has visto la mano de Dios. Todo en este mundo es pasajero. Y el día que nos vayamos de esta tierra, no nos llevamos nada. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te angustias? No nos llevamos nada. Y seguimos leyendo. Y dice 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo, dice el salmista, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación.
Antes dijo mi delicia. Ahora dice mi meditación. Meditamos en ella. Meditamos en la palabra. Porque la palabra hace crecer tu fe, fortalecer tu fe, desarrollar tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que ser fortalecidos en la palabra, en fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír, lo leímos, y por el oír de la palabra de Dios, su palabra. 98. Estamos en el Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿De quién viene la sabiduría? El Señor nos da sabiduría. Y dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Él siempre te va a dar una salida, porque Él es tu ayuda. Tú eres su hijo. Y leímos en la palabra en Isaías donde dice, mío eres tú, yo te redimí, yo estoy contigo, no tengas temor. 2 veces dijo el profeta, no tengas temor, porque el Señor es tu Dios. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos hace entendidos, nos da sabiduría, nos enseña, nos guía, nos da sabiduría, te vuelves sabio, discernimiento. El Señor nos guía en nuestra vida. Él es tu guía. De todo mal camino contuve mis pies. Y dice, para guardar tu palabra. Contuve mis pies. Entonces quiere decir que tú tienes que tomar la decisión. Si eliges el mal camino o el buen camino, tú tienes que tomar la decisión si eliges levantar tu casa, construir tu casa en el fundamento de Cristo, que es la roca o en la arena. Tú decides dónde quieres edificar tu casa. ¿En la roca de Cristo? Sabiendo que es con la palabra, a través de la palabra, la que hace aumentar nuestra fe en Él, la que nos enseña, la que nos hace meditar, la que nos da sabiduría, la que nos da la prudencia, es la palabra de Dios. O como los insensatos. Y leímos que el sinónimo de insensatos es inconsciencia, no hacen conciencia, irresponsables, necios, tontos, ligeros. ¿Qué más leímos? Irreflexivos. No reflexionan, no quieren entender que el camino correcto es en Jesucristo y que su palabra es la que nos sostiene. Y seguimos leyendo en el 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí el salmista está hablándonos de que la palabra de Dios es una delicia, es una exquisitez en tu vida. ¿Te has atrevido a probarla? Yo te motivo para que lo pruebes. Es una delicia estar en la palabra de Dios. De modo, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira. La palabra del Señor nos ayuda para estar lejos de la mentira, lejos de las trampas de Satanás, creyendo en Él,
en lo que Él tiene para nosotros. Y dándole al Señor alabanza, dándole al Señor todo el honor, la honra y la gloria, porque Él tiene cuidado de tu vida, de nuestra vida. Y ahí mismo en el 119, Salmo y versículo 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor no nos deja caer. A veces pasamos momentos bien difíciles, hermanos. ¿Y alguna vez le has preguntado al Señor, qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué lección me estás enseñando? Lección de vida en todo lo que he pasado. ¿Serás que hay áreas que tengo que entregarte a ti? Para poder ser fortalecido, para poder crecer y no volver al mundo y no andar con los del mundo. ¿Será que tengo que estar más metido en tu palabra? Para no alejarme de tus caminos, porque tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Sí, hermanos. La palabra del Señor es la que nos ilumina. Tenemos que creer, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que creer que Dios tiene algo para tu vida, que Dios tiene algo grande para ti, pero tienes que creerlo, tienes que formar tu hogar en la roca de Cristo. Porque los insensatos construyeron sus casas en la arena. Y dice la palabra que cuando vinieron los vientos y los ríos y las corrientes y los vendavales, ¿qué fue lo que pasó cuando vino la lluvia? Dice que esta casa cayó y que fue grande su ruina, fue grande su ruina. Por eso tenemos que sostenernos en la casa, tenemos que sostenernos con nuestra casa en la roca de Cristo. Porque todo pasa. Y los años pasan, y los meses pasan, y los días pasan, y todo pasa. Y luego veremos la gloria de Dios en tu vida, en nuestra vida, levantando tu familia, levantando tu hogar, a los tuyos, porque le has creído a Él. Qué importante es desarrollar nuestra fe en Él, aún en estos tiempos difíciles. Y leemos en el 116 para ir terminando. Y nos dice, siempre en el Salmo 119, susténtame conforme a tu palabra y viviré. ¿Quién nos sostiene? ¿Será que es en tus propias fuerzas? No, hermanos. No es en tus propias fuerzas, es el Señor. El que nos sostiene es el Señor, el que nos sostiene para que tengas vida, y para que tengas vida y vida en abundancia. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Y el Salmo 130 dice, la exposición de tus palabras, ¿qué dice? Alumbra, es luz en tu vida, en nuestra vida. Es luz, alumbra, y dice que hace entender hasta los más simples. Hasta los más simples pueden entender la palabra del Señor. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Él? ¿Cómo la palabra de Dios nos sostiene? Nos fortalece, nos sustenta, aumenta nuestra fe en el Señor. Yo te motivo para que sea lo que esté pasando, sea lo que estés pasando, la situación más difícil que estés viviendo, créale a Dios. Créale a Dios y no permita que el enemigo te eche atrás. No permita que Satanás te robe lo que Dios te ha dado. No lo permitas. No permitas que el enemigo te quite, te robe tu sanidad. No permitas que el enemigo te robe tu restauración, tu hogar, tus hijos, tu vida. Tienes que pelear la buena batalla, sostenerse en Él, y es por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
agarrados del Señor, meditando en su palabra, y verás la mano de Dios en tu vida. Debemos ocuparnos más, hermanos, más en alimentar nuestro espíritu. Más alimentando nuestro espíritu. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, una vez más, por la oportunidad que me han dado de poder accesar a sus hogares. Y le damos gracias al Señor por la palabra, porque nos fortalece, nos sostiene en tiempos de debilidad. Y vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Te damos gracias, amado Señor, por esta mañana tan especial. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra, de meditar en ella. Gracias por tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, nos sostiene, nos ayuda, nos fortalece. Señor, y tú nos motivas a perseverar, a seguir en este verdadero camino. Y como tu palabra es lámpara en nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el corazón de mis hermanos receptivo a la palabra. Seas tú protegiéndolos, seas tú sellándolos, cuidándolos, cubriéndolos con tu sangre preciosa. Líbralos de todo mal. Señor, guárdalos. Señor, cuídalos. Cuida su fe. Guarda su fe. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor, que nuestra fe sea fortalecida en el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias una vez más. Que el bien y la misericordia del Señor los sigan todos los días de sus vidas. Que el Señor guarde sus caminos. Que la palabra del Señor sea lámpara a sus pies, lumbrera en sus caminos. Que el Señor los libre de todo mal. Que el Señor proteja sus hogares, sus trabajos, sus finanzas. Oro al Señor para que toda venganza que se pretenda levantar del enemigo sea cancelada, anulada en el nombre de Jesús. Y la protección divina que viene del Señor, del trono de Dios, esté sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.